El petróleo y Pemex. Despojo a la nación. Adelante, Manuel Bartlett Díaz. Bueno, mi agradecimiento a todos ustedes, desde luego, por las caras, la actitud y el que estén aquí sentados. Saco la conclusión de que estamos en la misma posición. Se trata de congregarnos, de discutir un tema central para los mexicanos, que es el petróleo, y desde luego la conjura que existe desde 1938 hasta la fecha, desde 1938 en que las empresas fueron expropiadas y sacadas del país, desde entonces hasta hoy, están luchando por volverse a meter. Entonces hoy es un tema petrolero como lo ha sido desde entonces hasta la fecha. De manera que muy agradecido por su presencia el día de hoy con nosotros. Gracias. Este libro, este trabajo, tiene un objetivo muy claro, tiene un destinatario de entrada esencial, que es el Congreso de la Unión. Durante 6 años en el Senado tuve el privilegio de presidir la Comisión de Puntos Constitucionales y estar en diversas comisiones. Durante 6 años nos enfrentamos un grupo de senadores y senadoras de mi partido, el PRI, a múltiples intentos por avanzar en la privatización, o sea, en la entrega del sector de energía en nuestro país. En esos 6 años pudimos sortear toda clase de maniobras, y una de las dificultades más grandes que tuvimos fue con los propios priistas. Es decir, en esta división que se da en mi partido, en los radicales, entre quienes han asumido una posición neoliberal que es todo lo contrario de la filosofía y los principios del Partido Revolucionario Institucional y de la Constitución de la República, ¿verdad? Con sus acompañantes, decíamos, oportunistas que ni a tecnócratas llegan, y la base del PRI, que conozco de toda mi vida, que está en contra de ese giro a la derecha que se dio en el país a partir de que Salinas de Gortari toma la presidencia e inicia un auténtico giro a la derecha sorpresivo. Si dice Julie que Fox prometió algo y no cumplió, desde el punto de vista ideológico, nada cumplió, pero digamos ideológicamente hablando, Salinas tampoco. Si un miembro del PRI que llega a la presidencia llega con la fuerza de un partido, mal, bien, regular, pero con la ideología de ese partido. Obviamente los presidentes con su posición destacada pues pueden ir orientando, y eso nos fue llevando muchos años a eso que se llamó la política pendular, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero siempre en un marco o en un margen apegados a los grandes principios de la Constitución de 1917 y sus reformas. Durante 6 años estuvimos batallando desde prácticamente el primer día. Tuvimos que aprender muchas cosas. Los legisladores no son omniscientes, ¿verdad? Los legisladores tienen experiencia, algunos general, otras en determinadas materias, pero el trabajo legislativo obliga a todos a estudiar muy diversos temas y a pronunciarse sobre temas complicados que requieren asesoramiento, estudio, trabajo, etc. Desde el primer día, en la Comisión de Puntos Constitucionales, encontramos dos reformas pendientes. Una, la iniciativa de reforma constitucional de cedillo priista, entre comillas, la iniciativa de reforma que privatizaba todo el sector eléctrico, todo, desde las redes, la generación, la distribución, todo. Un proyecto completo de privatización abierto
que representaba el modelo idéntico del Banco Mundial, sí, el diseño del Banco Mundial. Eso lo presenta un miembro de mi partido que llegó a la presidencia, montado en la fuerza y la estructura del PRI, presenta de entrada una reforma constitucional en contra de los principios del partido. Encontramos también otra reforma pendiente que fue complicada, que no vamos a tocar hoy, que fue la reforma indígena, derechos y cultura indígena. Ahí empieza una historia que dura 6 años. Nos obliga la necesidad de penetrar en ese proyecto, nos obligamos, inmediatamente aparecen los intereses económicos transnacionales con su PowerPoint para convencer a los senadores y a los diputados de que la modernización, el futuro, el cambio, lo actual era abrir al mercado, se dice, la electricidad, siendo la electricidad en México un servicio público, no un negocio, habiendo llegado a tener una de las empresas eléctricas más importantes del mundo, con enormes esfuerzos, como servicio público, insisto, el proyecto del Banco Mundial, lo que buscaba era que esa enorme empresa, que da servicio al 98% de los mexicanos, se convirtiera en empresas extranjeras para competir entre sí y que iban con eso a bajar las tarifas y dar un mejor servicio. Esa era la tesis del Banco Mundial. Se organiza el Senado y nos dedicamos a estudiar el tema, a recorrer los países en donde ya se había aplicado esta reforma, porque estas reformas que son dirigidas desde afuera, todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y obviamente los países que están atrás de ellos, se manejan igual en todo el mundo, y en toda América Latina es lo mismo. Entonces fuimos encontrando en diversos lugares cómo había operado de una manera y de otra, y encontramos definitivamente que no había tal mercado, era una gran mentira el mercado, que lo que ocurría cuando se privatizaba una empresa pública, se apoderaban de ella 2 o 3 empresas transnacionales y establecían el pico de negocio, que de eso se trata, y nunca bajaban las tarifas, ni bajan, ni siguen bajando, porque está en la mayoría de América Latina totalmente privatizado el sistema eléctrico. El más grande negocio que puede haber, pues pudimos ir analizando y llegar a la conclusión de que no era ese el camino. ¿Qué es lo que pasó o qué ha pasado en México para que hoy estemos precisamente en la disyuntiva de, como decía Yuri, de decidir en el Congreso, aquí enfrente, de decidir si México debe de seguir teniendo la exclusividad en el manejo de la energía o deben de entrar los intereses extranjeros? ¿Por qué se dio esto? Ya se apuntaba aquí la historia del petróleo, lo conocen todos, no lo voy a repetir, la historia de la electricidad, las reformas constitucionales, el esfuerzo enorme que hicieron los gobiernos mexicanos durante muchos años para construir un sistema, una red nacional de energía eléctrica, y el esfuerzo enorme por partir de unas empresas expropiadas a tener la 6ª empresa petrolera del mundo. ¿Por qué hoy, si tenemos esos 2 instrumentos de desarrollo, son las 2 empresas más importantes del país? La empresa número 1 es Pemex y la empresa número 2 es CFE, junto con Luz y Fuerza. Entonces, ¿por qué de haber sido estas 2 empresas el orgullo de México? Recordamos quienes ya pasamos de la adolescencia aquí, algunos de nosotros ya nos ocurrió ese evento personal, recordamos el orgullo que se sentía por el petróleo, por la electricidad nuestra, las empresas funcionando. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy estamos en esta situación? Bueno, y es ahí donde hablábamos de la penetración y la transmutación de los presidentes mexicanos, Salinas, Cedillo y Fox y ahora Calderón, a tomar una posición neoliberal. ¿Qué significa el neoliberalismo? Bueno, significa la globalización, significa la modernidad,
significa en realidad una ideología que ha sido construida por los países más poderosos del mundo. Y ellos son los que han venido abriendo, a través de estas dos instituciones, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, aprovechando circunstancias difíciles, una debilidad de un país que entra en una crisis económica por el problema de la caída de los precios del petróleo o por un endeudamiento X, entre el Fondo Monetario Internacional, y sus exigencias son inmediatamente aplicar las fórmulas neoliberales. Y lo que ocurrió en toda América Latina, que no es consuelo para nosotros, es lo mismo que aquí. Los presidentes de cada país asumieron esa ideología contraria a los intereses nacionales. Y pasado el tiempo y los años, y pese a que ese modelo neoliberal ha empobrecido a toda América Latina y a México definitivamente, el desarrollo se ha detenido, el crecimiento está parado, la concentración de la riqueza es brutal, la pobreza crece, los grandes servicios sociales que construimos con tanto esfuerzo como es la salud, la educación, están en crisis, con un permanente impulso para privatizar, para hacer que la educación privada crezca por encima de la pública, que es la que atiende a la inmensa mayoría de los mexicanos, y toda esa transformación que nos lleva precisamente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo le llamo a esta introducción, yo le llamo una historia de infamias, porque en realidad así es. Nunca se habla con la verdad. Todo es una mentira y un engaño. ¿Y por qué si vamos a Argentina, si vamos a Bolivia, si vamos a cualquiera de los países hermanos y preguntamos cómo se dio el fenómeno de las privatizaciones, que es la transferencia de una enorme riqueza que fueron acumulando los países para sus pueblos y se convierten en riqueza personal? Todas las privatizaciones fueron hechas engañando al pueblo. ¿Y por qué en Argentina igual? Comprando diputados y senadores, está totalmente documentado, porque se han impuesto estos poderes, ¿verdad? Y porque no son capaces de conquistar nunca, que van a privatizar, nunca, porque saben que son rechazados, porque el pueblo de México, como los pueblos de América Latina, nunca aceptaron las privatizaciones. Ese sentimiento de nacionalismo que se ha creado y el espíritu y la inteligencia natural de los pueblos rechaza que sus joyas, que sus bancos, que sus empresas energéticas pasen a ser propiedad de empresas extranjeras, que son las mismas de aquí hasta la tierra fuera. Entonces vivimos este periodo, tuvimos que estudiar, tuvimos que analizar en qué se traducen esas reformas, tuvimos que llegar al final a Argentina, por ejemplo, Argentina, que cayó ese pueblo rico, poderoso, que cayó en la miseria, que estaban comiendo basura los argentinos, que fueron saqueados por los bancos extranjeros, que no tenían nada, que habían perdido hasta la empresa petrolera. Los argentinos tuvieron una empresa petrolera pública antes que la nuestra, y era una empresa que ayudó al desarrollo de Argentina, con las privatizaciones, y los Salinas argentinos o los Yeltsins argentinos, ¿verdad? Privatizaron las cosas de tal manera que hoy la empresa petrolera argentina es española. La empresa argentina, ¿cómo puedes entender que esa riqueza de los argentinos sea hoy española, de una empresa española? ¿Y qué es lo que ocurre cuando sucede esto? Bueno, las empresas eléctricas en Argentina son extranjeras, son o japonesas, o francesas, o norteamericanas, que están todos coludidos en un sistema financiero transnacional. Las empresas eléctricas necesitan gas. La empresa petrolera española, antiguamente argentina, no les vende el gas a los argentinos porque el mercado manda, y entonces dicen la empresa española que les pagan más en Chile. Entonces lo que es el gas y el petróleo español no lo tienen los españoles, lo venden los argentinos, lo venden en otros lados, porque ese es el mercado. Todo esto ha ocurrido, todo lo hemos vivido,
Y en México sufrimos, los 6 años pasados, toda clase de argucias para meter una iniciativa de esta, Fox insistiendo, violando siempre la ley. En materia de petróleo, sigue un camino distinto y lo describimos a la electricidad. En materia de electricidad, el principio empieza con la firma del Tratado de Libre Comercio. En el TLC se firma una serie de compromisos que no vamos a tratar hoy, pero por ejemplo en materia de electricidad se establece en el Tratado de Libre Comercio que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público pertenece al Estado, es una reserva del Estado. Pero sin embargo, páginas adelante empiezan a aparecer pequeños capítulos que dicen no es servicio público la compra-venta de electricidad entre países, no es servicio público la generación de energía si no la venden directo. En fin, una serie de trampas que son inconstitucionales y que sin embargo se firman. Una vez que se aprueba el Tratado de Libre Comercio, Salinas envía una reforma a la Ley de Energía Eléctrica en México, mete esos agujeros y empieza la privatización de la energía eléctrica. Pero les quiero decir que en la exposición de motivos de esa reforma jamás se habla de privatización, y se dice todo el tiempo que es respetando la Constitución, violando la Constitución. Hoy el 40% de la energía eléctrica en México la generan empresas extranjeras, el 40%. Y nunca han dicho que iban a privatizar, ni van a privatizar, jamás se ha confesado. No vamos a vender ni un tornillo de la CFE. Hoy el 40% de energía eléctrica la generan extranjeros. En petróleo, ¿qué pasó? En el Tratado de Libre Comercio no se toca el petróleo. Lo único que se hace es comprometer que los trabajos, los servicios, los contratos que firme Pemex tienen que ser licitados internacionalmente. Y con esa regla, toda la obra pública, la obra que se hace en torno de Pemex es muchísima, y que era muchísima, toda se licita y son los extranjeros los que la hacen. Y a través de contratos, sin haber dicho jamás que vamos a privatizar, a través de contratos con empresas extranjeras, ¿verdad?, se va perdiendo la explotación del petróleo, con mentiras, diciendo que son contratos de servicios, contratos de obra, y son contratos de explotación, la mentira otra vez. Y así hemos venido avanzando. Ahora, esto se decía aquí, ha llegado a una nueva fase. El objetivo que perseguíamos con este libro es decirles a los diputados y senadores, miren, esto nos pasó a nosotros. Nos costó mucho trabajo estudiar, analizar, apoyarnos en técnicos, en expertos, en asesores. Aquí te lo entrego, mira, no te dejes engañar. No te dejes engañar, esto va a ser igual, y es igual, idéntico. Si los diputados realmente leen, que es lo que espero, y los senadores, esta narración, pues se van a encontrar que están viviendo lo mismo. Y les digo a los diputados y a los senadores, fíjense ustedes lo que nos pasó. Mientras nosotros estábamos peleando y discutiendo una iniciativa y viendo cómo nuestros coordinadores estaban poniendo de acuerdo con el gobierno panista, entonces tengan mucho cuidado. Ahí lo digo, y lo narro como fue. El principal problema fue adentro, ¿verdad?, porque había arreglos entre los coordinadores, ¿verdad?, de nosotros, del PRI que puso en sus principios el petróleo y la electricidad, el PRI nacionalista, el PRI que puso en la Constitución el artículo 27, arreglándose los coordinadores con el PAN, que vote el PAN por la privatización y por la entrega, entonces no, está en su esencia. El PAN surge como partido en contra de la Revolución Mexicana, es decir, en contra de la distribución de la tierra, en contra de la expropiación del petróleo. Nace en 39, en 38 fue la expropiación. Entonces también está en su derecho, ¿no? Así son. Pero lo que es imperdonable es que los priistas, o algunos priistas, estos de que hablábamos, estén votando por él. Eso es lo que les platico que pasó, y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy. Nos encontramos frente a otra ofensiva más. Les repito, del 38 a la fecha, toda clase de presiones hemos tenido siempre.
a través del fondo, a través de las crisis, a través de debilidades. Otra vez estamos exactamente lo mismo. ¿De qué se trata? Se trata de romper la exclusividad del Estado en el control de la energía en este país y convertir en un negocio privado y permitir que el petróleo mexicano sea ya manejado directamente, ya no comprado, ya sea manejado por las empresas transnacionales. Y es la iniciativa que estamos viviendo el día de hoy. La primera parte de este libro narra esta historia. Ya la segunda parte, tomamos todos los documentos que son montones así de dictámenes, de discusiones, de posiciones que se fueron redactando en 6 años en materia de electricidad y de petróleo, y con esos documentos se describe lo que se trabajó 6 años en una serie de capítulos que trabajó el ingeniero Pérez Calca con una gran inteligencia y capacidad, porque es un altero de documentos así, porque es lo mismo, porque son las mismas mentiras. Ahora vemos los contratos de servicios múltiples, ahora se llaman contratos ampliados. Una serie de argucias, las reformas estructurales ya se desgastaron, ahora se llaman alianzas estratégicas. Todo es falso, todo es una mentira, todo es un engaño para saquear al pueblo de México, los de allá y sus amigos de allá. ¿Cómo te llamas? Elena me regañó ahorita. ¿Qué dice que está bien? Ya está echando por Dice Elena que qué vamos a hacer, dice, nosotros, los ciudadanos común y corriente, frente a este atraco olvido, que qué vamos a hacer, que qué vamos a hacer los que no tenemos poder si no somos ciudadanos común y corriente. Esa es una pregunta que requiere una respuesta de ustedes. Si a mí me preguntan, yo voy a dar una conferencia a Morelia, por ejemplo, hace unos días, y me pregunta a un grupo de señoras, oiga, ustedes, ¿qué vamos a hacer? Yo les pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué me dijeron un grupo de señoras ahí en la capital de Michoacán? Bueno, les digo, piensen qué van a hacer. Entonces me dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una carta, la van a firmar todas las señoras que estamos aquí, más nuestras amigas, y vamos a ir a ver a los líderes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y decirles que no queremos que voten esas leyes en contra de los intereses populares. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, no? Bueno, señores y señoras, muchas gracias por su paciencia. Vamos a seguir en esta lucha, cada quien aportando lo que le toca. Calderón lo que quiere es meter a las empresas extranjeras en México a explotar el petróleo. Esa es la realidad. Muchas gracias. ¡Bravo!